Una parte importante y muy común cuando estamos intentando tener una relación con una persona que tiene miedo a comprometerse es encontrarnos con esa actitud, con esa forma de ser por parte de esa persona que nos da a entender que no está a la altura. Es como la típica frase de no puedo darte lo que tú te mereces, o no puedo estar a la altura de lo que tú pides, o al final vas a acabar sufriendo, voy a acabar haciéndote daño, porque tú esperas de mí ciertas cosas que yo no voy a poder darte. Es muy típico cuando estás intentando tener una relación con alguien que tiene filofobia o miedo a comprometerse, el que te exponga este problema. De eso vamos a hablar en este vídeo. Pues como te he comentado, esta es una de las situaciones más comunes, más típicas, que esa persona con miedo a comprometerse usa como excusa. Y tienes que entender cómo se procesa eso en la mente de esa persona, por qué aparece ese miedo, cómo se provoca ese miedo dentro del cerebro de esa persona. Y es muy fácil si comprendes cómo funciona el miedo. Cuando te encuentras a una situación que tu mente determina que es conflictiva o que es una amenaza, se establece por defecto una especie de valoración de esa amenaza. Tu cabeza hace una valoración del riesgo. Si la valoración del riesgo es muy alta y luego al hacer una valoración de tus capacidades, que también la hace tu cabeza de forma automática, esa valoración de tus capacidades es muy baja, se determina un resultado y el resultado es que no eres capaz de afrontar esa situación, ese problema con éxito. Por lo tanto, aparece el miedo. El miedo es útil porque te hace ver que estás en una situación que quizá si la afrontas por tu falta de capacidad o por el grado de amenaza que tiene esa situación, puedes salir herido, puedes salir dañado y no te interesa. Para que huyas, para eso es el miedo y es útil porque te hace huir ante situaciones que pueden provocarte daño. Pero el problema aquí está en que esa huida la realizamos no solamente, no la realizamos de algo que nos provoca daño o que nos resulta una amenaza, sino de algo positivo. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la mente de una persona que tiene miedo al compromiso establece como amenaza algo positivo? Y ahí es donde está el problema. Donde está el problema y donde está la base para que esa persona con miedo supere sus problemas. Y es la aceptación o no aceptación de esa situación de riesgo. Si yo acepto que el resultado de ese examen es capacidades 3, amenaza 7, el resultado es negativo, por lo tanto tengo que huir. Si yo acepto que ese resultado es válido, es decir, que está bien, tengo un problema, porque estoy aceptando un resultado sin cuestionar el por qué. El trabajo que se suele realizar con una persona que tiene miedo al compromiso es, en primer lugar, que entienda que la mayoría de las veces ese tipo de miedos vienen por pensamientos que son disfuncionales, es decir, que no tienen una asociación con la realidad, que no son lógicos. La mayoría de las personas aceptan el resultado, es decir, como acepto miedo, como acepto que tengo miedo, pues tengo que huir. La mente cuando huye de algo positivo, pues normalmente tiene que justificarlo, porque no es estúpida. Tiene que justificar que has huido por algo negativo, porque si no al final se siente mal. Por lo tanto empieza a poner excusas. Es que no estoy a la altura, es que tú me pides mucho, es que no te puedo dar lo que tú esperas y demás. Cuando lo que realmente debería hacer es dudar de mi capacidad de medir mis capacidades y también de mi capacidad de medir la amenaza de esa situación a la que me enfrento. Pero eso no lo hace casi nadie cuestiona sus valores, casi nadie cuestiona el por qué mi cabeza ha determinado que eso es peligroso y casi nadie cuestiona de por qué mi cabeza ha determinado que yo no soy capaz. Casi nadie se para a hacer eso, casi nadie se detiene y dice, a ver si me estoy equivocando, a ver si la estoy liando. No, la gente acepta eso por defecto, porque sí, porque en esta vida vamos cuesta abajo y sin freno.
Llevamos una vida de inercia, llevamos una vida de ir a 1000 por hora. ¿Cómo nos vamos a parar, a ser conscientes y ver si a lo mejor de algo positivo lo estoy convirtiendo en algo negativo por mi criterio y mi juicio equivocado o porque me he puesto unas gafas que no me corresponden de ponerme ahora? No, no lo hacemos. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a cuestionar quizás la forma en la que nosotros vemos la realidad. Y claro, eso es un trabajo que le corresponde a esa persona que tiene miedo al compromiso. ¿Cuál es el tuyo si estás teniendo una relación con una persona que tiene este tipo de miedo y que te expone precisamente la excusa de que no llega, no da la talla, no está a la altura, no puede darte lo que tú te mereces y lo que realmente tú le estás pidiendo, como que no puede estar en la realidad que esa persona determina que tú le vas a pedir? Pues precisamente ahí está el trabajo sano hacia esa persona, el trabajo productivo hacia esa persona, y es hacerle ver que eso que está sacando, esas conclusiones que está sacando, son conclusiones que está sacando por sí mismo, y que te muestre, por favor, que te dé pruebas de en qué momento tú le estás pidiendo ese tipo de cosas, o en qué momento le estás demandando algo, o por qué querrías tú algo de esa persona, o por qué querrías tú que esa persona estuviese a la altura, o por qué crees tú que esas intenciones están ahí, o por qué crees tú que yo querría tener ese camino contigo y bueno, y por qué das por hecho todo eso. Es súper importante, si estás teniendo una relación con una persona que tiene miedo al compromiso, el cuestionar el cómo esa persona saca sus valoraciones y el resultado. Y tu labor es hacerle ver que el resultado que ha sacado es un resultado erróneo porque ha utilizado unos conceptos que no existen. Es decir, se ha medido a sí mismo mal y ha medido la amenaza mal. Como yo no puedo controlar cómo tú te mides, sí puedo controlar cómo es la realidad que yo te estoy mostrando. Por lo tanto, mídete como te dé la gana, pero la realidad que estás midiendo sobre mí como amenaza, no tienes derecho a medirla así. Entonces me voy a encargar de que veas la verdadera realidad. No es una realidad que te amenace así de grande porque no, porque te lo estás inventando tú. Es algo que estás sacando tú de la chistera. Es algo que estás dando tú por hecho. Y es algo que estás tú poniendo como una posible realidad sin nadie haberte dado permiso a que lo hagas. Sobre todo yo, que estoy en esa realidad en la que me has metido, dando por hecho que yo quiero esto de ti, que te voy a pedir esto y que voy a esperar esto. Yo no espero nada. Pero no le digo solamente que no espero nada, sino le hago cuestionar el por qué ha pensado que yo espero algo de alguien como esa persona. Cuando adoptas esa actitud, todo cambia. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Un abrazo.